Radio La Caja Negra. La Caja Negra. El primer programa de Mar del Plata de debate psicológico. Conducción, Sebastián Gulín. Acompaña Emma Cecchini, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. La Caja Negra. Bueno. Damos oficial comienzo a la segunda emisión de este programa radial que hemos dado en llamar La Caja Negra. Es un programa que hacemos nosotros desde la pasión, desde el deseo, desde las ganas de transmitir debates actuales sobre la psicología, sobre la mente en general, sobre las terapias y sus referentes o sus voces más sobresalientes. Este programa tiene frecuencia quincenal, los viernes de 21 a 22 horas, y nos pueden escuchar en directo por 88.7 FM de La Azotea, y si no online desde la página web www.radiodelazotea.com.ar. Sino también de forma diferida en la semana o cuando a ustedes les despierte el interés por YouTube. Los links de estas grabaciones los vamos a encontrar en el Facebook La Caja Negra Radio de Psicología, que ahora lo tenemos abierto por si quieren hacer algún comentario. Bueno, muchas repercusiones del debut de todo el mundo. Les quiero decir, vamos a recordar que el objetivo principal de este programa y su sello que vamos a hacer, el característico, es el hablar de la psicología, pero despojándola de psicologismos, de conocimientos técnicos. Vamos a decirle que le vamos a bajar a la realidad, vamos a aterrizarlo en lenguaje criollo, vamos a mechar temáticas profundas con ideas cotidianas y vamos a tratar de envolvernos a nosotros, al invitado, al que está del otro lado. No me refiero al que está muerto, sino al que está del otro lado, al oyente, en una charla de café distendida, con onda, sacudiéndonos todo el paquetismo científico. ¿No, chicos? Exactamente, sí. Bueno, la idea es que cualquier persona que nos sintonice pueda participar de las ideas que ponemos en juego, que charlamos acá, que sea comprensible y de una dinámica amena. Bueno, vamos de una ya a la edición de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Sebastián Gulín, soy el conductor del programa. Me es un placer hacer esto y quiero presentar a mis carismáticos compañeros. Súper carismáticos. Astronómicamente carismáticos. El primero, mundialmente irreverente, revolucionario, marxista, que algunos han llamado hasta el nuevo Cristo de esta época. Sex symbol, tal vez. Sex symbol. Y macho viril y poderoso. Bueno, sí, fuerte. Bien, fuerte, sobre todo que está escuchando tu familia. Luciano Rossi. Bueno, muchas gracias por la presentación, Seba. Sí. Muchas gracias también por la repercusión que tuvo el programa. Me han parado a felicitarme, agradezco mucho realmente esas felicitaciones. Estamos muy contentos de hacer un programa que tenga esa repercusión y que les guste. Me han parado muchas chicas a hablarme sobre el programa y demás. La mayoría era mi mamá y mis tías, pero bueno, por algo se empieza. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y tenemos también a mi compañera de largas charlas, a la nueva Juana d'Arco, nueva Frida Kahlo, Emma Cecchini. Cecchini. Bueno, ya el apellido lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, a pesar de las largas charlas. Bueno, muy contenta de estar con ustedes. Es que nunca nos decimos el apellido en las charlas. No, jamás, pero bueno, en algún momento tenía que salir. También lo mismo, las repercusiones buenísimas, o sea, muchas gracias a la gente, gente que escucha, bueno, que estudia psicología y tanto gente como que no es cierto, que desde sus casas nos escuchó y nos dio su apoyo. Bueno, y tercero presento a Dante. No, perdón. Muchas gracias por la presentación. No, Dante es un tipo reflexivo, que lo van a escuchar muy taciturno, muy introvertido, silencioso, pero que hace un corte como... Deja sangrando en un solo corte, es un samurái. Dante Ferraro. ¡Sac! ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien. También tuve muchas repercusiones. La gente me venía a abrazar de una manera muy pasional. A veces me he sentido incómodo. Todo por un programa de radio. Acá andan diciendo que ahora podés curar con las manos. Sí. Increíble las repercusiones. Bueno. Han sido exasperantes. Bueno, y tenemos de invitado hoy alguien que seguramente los alumnos de la facultad ya lo conocen de nombre, de imagen, por sus increíbles logros académicos, por su su pectoral alumbrador. Bueno, él es Catriel Fierro.
Fuera de joda, él es adscripto de las cátedras de Filosofía del Hombre, de Epistemología de la Psicología, ayudante de Historia de la Psicología, becario, está cursando las últimas materias de Psicología, es investigador, tesista y actualmente arquero de Costa de Marfil en el Mundial de Brasil 2014. Y tengo novia. Y tiene novia. Y amigos. Y amigos, tiene vida social. No sé cómo te queda tiempo. Para mí estás viviendo en el aula 20 de la facultad. Tengo hecho una cama. Tiene un Junto a él. colchoncito de Catriel. Sí. Bueno, vamos a ordenarnos. En el primer bloque yo quería tratar... en el segundo, después de la tanda, vamos a hablar con el invitado, una entrevista más profunda. Pero igualmente vos si querés participar, Catriel, aportás lo que quieras. Pero queremos parte de hacer leyenda de este objetivo de la radio, que es pasarlo a la realidad. Y en la realidad lo que hay hoy, en el centro de la realidad de la sociedad, yo creo que lo que más se escucha, lo que más invade en los medios, es el tema del Mundial, Brasil 2014. Así que bueno, queremos hacer una radiografía de eso, pensarlo entre todos, ponerlo a lectura, ponerlo a someterlo al diálogo. Así que bueno, Brasil, Mundial, se le dice que es el nuevo opio de los pueblos, que atrae muchedumbres, hay una dimensión política, hay una dimensión de patriotismo, hay también violencia, hay corporaciones, industria, con cifras magníficas, abusivas, que pueden ser ofensivas hasta al mismo pueblo. Es un mundial que se presenta en Brasil, que uno dice, bueno, es un pueblo futbolero, es un país con una dinámica de mucho fútbol, y sin embargo... Sí, el que más ha ganado también. El que más ha ganado, el pentacampeón, pero sin embargo presenta esta contradicción. Hay mucho movimiento de oposición, y uno se pregunta qué está pasando acá. Y bueno... Así es, Eva. Es imposible hablar del Mundial, y encima por un tema tan controvertido, como decís, tiene múltiples dimensiones. Tiene ese no sé qué el Mundial del Fútbol. Yo miro fútbol cada 4 años, realmente en ese lapso no miro fútbol. No entiendo las peleas que se dan en las canchas, no llego a entenderlas. Pero estoy apasionado por Camerún-Croacia, y me quedo mirándolo, no puedo entender por qué. Sí, creo que lo interesante es eso, que genera, que este es un mundial que se da con una particularidad especial, ¿no es cierto? Por ahí lo vemos diferente a otros mundiales donde los medios de televisión, de comunicación, de radio, diarios, lo muestran de una manera diferente. Por un lado hay opiniones como contrapuestas, gente que está con ese fanatismo inicial de todo mundial. Y por otro lado, gente que está muy en contra, ¿no es cierto? Vemos como de alguna manera muchas manifestaciones, mucha como represión también mismo por la policía, si se quiere. En Brasil está como muy tenso todo el ambiente. Y bueno, lo interesante desde este lugar es un poco ver a qué se debe todo esto, ¿no es cierto? Desde la psicología, desde las miradas humanísticas, ¿qué podemos leer acerca de este fenómeno? Acerca de este fenómeno que cada 4 años se abre un portal por un mes a otra dimensión donde se sumergen todos los humanos, y a la vez que se borran diferencias también se acentúan otras, por ahí entre países, pero es como decías vos hoy, Dante, antes de empezar la charla, es como un paréntesis en todo lo que nos hace diferencias individuales. Por ahí me abrazo con el jefe, nos abrazamos con amigos que estamos distanciados, y hay una ilusión de unidad en la Argentina, como en otros países. ¿Qué podemos decir de...? Sí, colectivamente se generan muchas cosas. De repente, por ahí me da la impresión que es una excusa, sirve de excusa para muchas cosas. Para como una catarsis, ¿no? Sí, por un lado para una catarsis para cuestiones más viscerales, más pasionales, más con una cuestión que tiene que ver más desde el amor, si se quiere, esto, abrazar al compañero, al jefe, o con cualquier persona. Y por otro lado también es una excusa para poder expresar las disconformidades que se viven en el sistema actual, como es lo que pasa de alguna manera en Brasil. Estamos en un tiempo donde cargado de crisis económicas a nivel mundial, y la excusa del mundial, de alguna manera, ha servido para poder expresar todo esto, para poder expresar el descontento que se tiene. Sí. Bien, yo voy a ser el pesimista del grupo.
perdón si les molesta. Igual pero... no venimos con una mirada tan optimista. No venimos con una mirada tan optimista, pero yo voy a acentuar firmemente la mirada pesimista. Cuidado porque queremos caerle bien al público. Sí, Tratemos de mantener. No me llevo bien con la los pocos sociabilidad, yo espectadores. me genero enemigos fácilmente. Tiene una remera de Pelé, me parece. Fuera de joda, a ver, más la mirada política del fútbol, yo, digamos, no puedo evitar ver esa dimensión. Más que nada de este mega espectáculo del Mundial. Sí, perdón, sí. diferenciemos, no es del fútbol, ¿no? No, No demonicemos es lo el que fútbol. No es lo esto que se puede critica, ser- al contrario, es un deporte hermoso, es Sí. lindo, pero es todo lo que rodea en cuanto a intereses, show. La industria del espectáculo Claro. abdució este juego y lo llevó a una cosa... Sí, que, bueno, como decía Seba, a ver, como decía Marx, y no me quiero poner muy técnico, el mercado transforma todo en mercancía. A ver, ¿qué significa esto? Que lo lleva a que se pueda comprar y vender, que se pueda consumir y haya unos pocos que reditúen con eso. Y creo que este mega espectáculo del Mundial tiene que ver con esto, ¿no? Se ha vuelto mercancía, se ha perdido la magia del potrero y se ha llevado un espectáculo que lleva, por ejemplo, que a Brasil, un estado que, si bien ha avanzado con Lula y otras modificaciones sobre la economía y la política, tiene muchas faltas en lo que es la educación, en lo que es la salud, y Sí, es pero un estado... todavía hay mucha desigualdad. Se mantiene mucha Muchísimo. desigualdad y, por ejemplo, datos más específicos y económicos, Brasil gastó 8.200 millones de euros, ni siquiera dólares, euros, en la financiación del Mundial. Bien, y detrás de esto también cuestiones, negociados extraños con empresas privadas que fueron las encargadas de crear los estadios. Sí, por ejemplo, en el caso de Budweiser, ellos tenían una ley que había prohibido el alcohol en los estadios, la venta de alcohol en los estadios, por una cuestión de que había una mortalidad entre los fanáticos, y sin embargo, a partir de la imposición de la FIFA, que es, dicho sea de paso, quien se lleva todo el dinero básicamente de este mundial, en este hecho Budweiser, con el convenio que tiene con Budweiser, ha impuesto la venta de alcohol Sí. precisamente en los Y estadios. ¿Cómo modifica la FIFA, una corporación internacional, las leyes del país, ¿no? Pero corporación muchísimo, llena de aparte corrupción. se llevan todas las ganancias ellos. El gobierno posibilita esto y las ganancias son para empresas Sí. privadas. Y déjame terminar este dato antes. Y terminamos El porque Estado, tenemos que ir a la tanda. ¿Sí, Pero ya? sí. No, pero Bueno, a ver, decí lo último. Bueno, corto, Sí. 250.000 personas fueron desplazadas de terrenos ocupados para sus viviendas, para la construcción de estadios que se van a demoler después, o se van a desmantelar después porque no dan cabida al fútbol que se juega en Brasil. O sea, dinero gastado en estadios que se van a desmantelar. Bueno, después vamos a seguir charlando un poquito más este tema y pasamos ya con el entrevistado Catriel Fierro. Vamos a la tanda. La Caja Negra. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Estás escuchando La Caja Negra. La Caja Negra. Bueno, estamos volviendo a la segunda tanda, la tanda más de más estirar esto hacia la profundidad con el invitado que tenemos hoy. Recuerden que nos pueden seguir en La Caja Negra, Radio de Psicología, por Facebook. Y bueno, estamos en la 88.7 de Radio de la Azotea. Bueno, Catriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y si escuchaste el primer programa, te Buenas pregunto. noches. Buenas noches. Me siento bien, hace un poquito de calor acá en la sala, pero no es nada que no pueda tolerar. Y el primer programa lo escuché, Por eso estás en cuero. por supuesto. De hecho, destacar pectorales al comienzo por alguna razón específica, ¿no? Escuché La el formación primer- del psicólogo también es... Es que formación de psicólogo teórico y físico. Hay que buenos abdominales para la clínica. para estudiantes de primer año. Escuché el primer programa, me gustó mucho, me parecieron muy buenas las reflexiones. De hecho, a Leonardo lo veo todas las semanas porque, como bien dijiste, soy adscripto. Y muchas de las ideas que dio coincido plenamente y me pareció interesante que se desarrollaran acá. Bien, para no cortar un poco la temática, más o menos, ¿tenés alguna reflexión sobre el Mundial? ¿Algo que quieras decir? Más que maravillarme por lo mismo que ustedes se plantearon, no, yo también veo fútbol cada 4 años y me he puesto a pensar qué tiene de atractivo que hace que deteste normalmente la actividad, no pueda correr 2 minutos sin agotarme en un potrero, pero
sentir una emoción muy fuerte y un interés muy fuerte por el partido. Supongo que la televisión ha tenido desde hace muchos años un poder muy fuerte y cuando se cruza con la pasión de los argentinos, provoca, como dijo Emma, cosas muy intensas. Habría que ver cómo se vive en el resto del mundo, pero estoy seguro que los países están alentando con el mismo fervor. ¿Por qué el fútbol y no el hockey, ¿no? La verdad no tengo ¿Qué idea. tiene de específico? Por la pelota, la cantidad de Es jugadores. No, la tradición argentina tiene una tradición futbolística muy importante. Por eso decía lo de los otros países. Quizá conectado también con el juego en grupo, claro, ¿no? quizá en Grecia no es tan importante. Quizá en Grecia es un décimo la cantidad de gente que se sienta a mirarlo. Bien, bueno, pasamos de lleno ya a lo que son las variables psicológicas. ¿A qué te estás dedicando, Catriel, vos actualmente? Bueno, actualmente, como vos dijiste, soy adscripto en algunas materias. Soy ayudante alumno en Historia Social de la Psicología, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y soy becario. Terminé una beca hace un par de meses y gané el 1 de abril una beca de estudiante avanzado de la universidad. O sea, actualmente estoy terminando las últimas materias del ciclo profesional de la carrera, investigando y comenzando mi carrera docente. Puntualmente, ¿cuál es la línea de investigación que seguís? La beca que renuncié, la temática general es formación del psicólogo e historia de la psicología. Son temáticas que se interrelacionan mucho. La beca que terminé hace 2 meses era específicamente sobre formación del psicólogo acá en Mar del Plata, y la beca que comencé cuando tuve que renunciar esa es sobre la enseñanza de la historia de la psicología en universidades públicas del país. A propósito de eso, Catriel, ¿cómo ves el profesional marplatense? El marplatense, y mira, te puedo hablar desde algunos datos preliminares que tengo de las indagaciones que hice. Lo que yo hice en mi beca anterior fue evaluar las competencias profesionales, es decir, evaluar en estudiantes avanzados cuán capaces, cuán capacitados se percibían ellos mismos para desarrollar ciertas actividades en varias dimensiones: clínica, educacional, comunitaria, deontológica. En función de eso, bueno, traduzco los datos y analizo algunas variables. Comparativamente estamos bastante bien con respecto a la formación, porque tenemos que recordar que venimos de una tradición muy marcada como país en cuanto a psicología. ¿Comparativamente a quién? Comparativamente con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Rosario. Específicamente tengo una muestra de 50 personas, que sería aproximadamente representativa del total de alumnos que estamos terminando el ciclo. Y las competencias más fuertes que se sienten es en el área clínica, específicamente en el modelo psicoanalítico y en el diagnóstico individual. ¿Hay algo así como un ranking a nivel nacional en cuanto a estas competencias? Que yo tenga conocimiento, no. De hecho, hay rankings internacionales, inclusive de universidades. El tema es que es muy difícil rankear, porque a la hora de evaluar formación del psicólogo se pueden evaluar muchas cosas. Yo concretamente evalué cuán capaces se sienten los alumnos, pero inclusive se pueden evaluar cómo son los programas de estudio, se puede evaluar la historia misma de la universidad. La cantidad de variables hace que sea difícil hacer un ranking. Pero como dije, comparativamente estamos bien. No sé si es de tu competencia, pero por ahí nos puedes acercar un dato o una opinión. ¿Vos cómo ves al psicólogo argentino en comparación con psicólogos de forma internacional, ¿no? En Europa, los países limítrofes. Con respecto a los países limítrofes, hay toda una tradición latinoamericana de psicología, aún con algunas particularidades. La formación del psicólogo en el cono sur ha sido predominantemente clínica, práctica, todo el cono sur. En todo el cono sur. Repito que con algunas particularidades, pero lo que sería Argentina, el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, normalmente ha sido un modelo de alguna forma monoteórico, orientado a la práctica, concretamente a la práctica clínica. ¿Monoteórico dijiste? Monoteórico. La preponderancia de un marco teórico por sobre otros. ¿Te referís al psicoanálisis? Concretamente. Y junto a este tipo de formación también una debilidad muy importante en cuanto a formación de investigadores. Cuando vos me preguntás comparativamente con el resto del mundo, uno de los rasgos que a mí me parece más significativos es la cuestión de la investigación. La psicología es una ciencia y después una profesión. Por lo tanto, la profesión va a caballo de adelantos investigativos. El resto del mundo, las universidades, por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa, tienen una fuerte tradición en investigación. La investigación se da a lo largo de todo el grado en áreas específicas. No tienen materias separadas, sino que están
insertas en cada una de las cátedras o en la mayoría de las cátedras, lo que forma a los alumnos de una forma que les permite llevar adelante investigaciones que redundan en beneficios profesionales. Sí. Sí, decías esto que la predominancia en la práctica en el ámbito clínico. ¿Dónde pensás vos que se debería desarrollar más la psicología? ¿Dónde hay déficits en ese sentido? Y me parece que precisamente si pensamos a la psicología como ciencia y como profesión, y si pensamos que los adelantos profesionales tienen necesariamente que basarse en actualizaciones investigativas, me parece que el área de investigación básica, es decir, procesos básicos, memoria, atención, investigación aplicada, desarrollo de tecnologías, de tests y principalmente investigación en psicoterapia. Hay toda una línea desde los años 50 que iniciaron Carl Rogers, Hans Eysenck, toda una tradición de psicólogos muy importantes, que era investigar cuáles eran las terapias más efectivas, cuáles no, cuáles servían más para ciertos problemas. Me parece que en Argentina hay un poco desarrollo, el poco desarrollo que hay es muy importante. Por ejemplo, Héctor Fernández Álvarez, la Fundación IGLE, es toda una tradición que investiga en psicoterapia. Pero digamos que todo lo que no es profesional, clínico, son áreas de competencia relativamente de vacancia, que son áreas para conquistar. Estamos quizá hablando un poco técnico y queremos acercarnos a la gente en general. ¿Qué opinas de el psicoanálisis, la terapia de diván? Es un tema muy, muy complejo, por lo que solamente podría dar opiniones. Argentina tiene una tradición psicoanalítica muy importante, de hecho es uno de los 3 centros mundiales que sigue cultivando psicoanálisis junto con Francia y en menor medida con Estados Unidos. Ajá. Con respecto a mis opiniones, me parece que sin el psicoanálisis no podríamos estar hablando hoy acá. Freud fue uno de los iniciadores, Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, fue uno de los fundadores de la psicoterapia. No fue el fundador de la psicología clínica, el fundador de la psicología clínica fue un estadounidense, pero sin embargo, sin la difusión que tuvo la psicología a partir del modelo psicoanalítico, probablemente, al menos en gran parte de Europa, no se hubiera podido dar el salto profesional que representó después en 1940, cuando se crea, digamos, la profesión del psicólogo en Europa. El tema es que muchas dimensiones del psicoanálisis han quedado desfasadas, como cualquier teoría. Y en algunos centros del mundo eso se ha actualizado, digamos, se realiza investigación en psicoanálisis, se integra psicoanálisis con otras teorías. Es un tema muy complejo y un área muy rica de investigación. Yo me quedé pensando esto que comentabas del psicoanálisis como Argentina como uno de los centros mundiales y me pregunté ¿por qué? ¿Por qué Argentina, Francia y no sé, algunos países más eran como los que sostenían más fuertemente la psicoterapia psicoanalítica? Vos, con respecto a eso, ¿qué puedes decir? Ahí ya te podría hablar un poco más menos de opinión y más de algo formado, porque para esto necesariamente tenemos que acudir al recurso histórico. La historia, la enseñanza de la investigación en historia siempre nos permite comprender las particularidades de casi todos los procesos históricos, el desarrollo de ciencias, de profesiones. Hay que responder a esa pregunta remitiéndonos a la historia de la psicología en Argentina. Y la realidad es que uno de los factores que ha colaborado con el afianzamiento del psicoanálisis como terapia es que gran parte de los primeros profesores en universidades fueron psiquiatras formados por la corriente freudiana. Los primeros profesores que toman las cátedras y por lo tanto forman las primeras cohortes de una forma relativamente uniforme y homogénea, que necesariamente son aquellos que después empiezan a hacer tarea clínica y vuelven a ocupar las cátedras. Eso más en 1950 se crean las primeras carreras de psicología. Hay otra parte de la respuesta que va inclusive más atrás. Nosotros en 1900 comenzamos a exportar la cuestión psicológica desde Europa y la tradición europea en psicología era clínica, tenía un sesgo, específicamente Francia, tenía un sesgo clínico muy marcado. Y con sesgo clínico me refiero a que se estudiaban las cuestiones patológicas, las cuestiones mórbidas, las cuestiones de la enfermedad mental. La mayor parte de las figuras importantes, psicólogos que todavía no eran licenciados porque no existían las carreras, comienzan a cultivar ese tipo de psicología y comienzan a formar. O sea, es una cuestión predominantemente de formación de las primeras generaciones y de cuestiones que se van sucediendo generacionalmente.
Por supuesto, los procesos de dictadura han colaborado. La Universidad Argentina es una universidad que ha sido golpeada durante 5 o 6 siglos. Sí. Pensaba en relación a lo que decías y específicamente en el ámbito que tiene que ver con nuestra facultad, la Facultad de Mar del Plata, la Facultad de Psicología. ¿Cómo pensás que afecta esta tendencia que tiene que ver con una corriente justamente psicoanalítica? Por ahí en lo que decís sobre las investigaciones que has realizado, que el área clínica es la que de alguna manera estaba más fortalecida desde el ámbito académico, y qué consecuencias pensás vos, ¿no es cierto?, que puede traer aparejado esta tendencia al psicoanálisis desde la formación. Como cualquier predominancia teórica, me parece que es por lo menos negativa en el sentido de que tiende, como cualquier predominio teórico, a ocluir otras alternativas. Es difícil hablar del tema también porque la discusión en torno al psicoanálisis en las facultades se torna muy apasionada. Se tiende a polarizar, a favor o en contra del psicoanálisis. Claro. Cuando en realidad la cuestión es mucho más compleja y al psicoanálisis no se lo tiene que sacar de la universidad, ni el psicoanálisis tiene que ocupar la universidad. La realidad es que sí, si la formación es predominantemente psicoanalítica, clínica más que nada, porque quiero enfatizar esto, el problema no es la formación en una teoría, sino en que tenemos toda una tradición, como decía recién, histórica, de orientación hacia la práctica clínica, que además está orientada por un solo modelo teórico. Los problemas, principalmente me voy a basar en el ámbito académico, es que tienden a realimentarse estos procesos. Los alumnos salen formados en psicoanálisis y el 90% de los egresados tienden a ejercer clínica. El otro 10% es el que realimenta a la universidad. Y de alguna forma el proceso de socialización que representa la formación en la universidad hace que se realimenten estos procesos. Necesariamente se requiere complejizar el escenario de la psicología argentina y en algunos casos se ha comenzado. Hay provincias que tienen universidades con cátedras paralelas, se dan simposios, se dan discusiones, pero como todas discusiones traen una sensación de disonancia y de incomodidad que muchas personas no prefieren. Exacto. Te puedo hacer una pregunta que por ahí es un poco controversial, en el sentido en que la persona que estudia psicología y finalmente se recibe y es graduado, siguiendo una formación básica de grado, ¿vos lo ves capacitado para ejercer la terapia, para ejercer la psicología clínica? Es una pregunta controversial, no solamente por el contenido, sino por el hecho que nos está escuchando gente que probablemente tome esto al pie de la letra. Le pido a la gente que lo escucha que por favor no lo haga. Voy a hablar desde mi opinión. Creo que la formación de grado en Argentina, en su generalidad, por las particularidades, no capacitaría inmediatamente al ejercicio, por lo menos, de la psicología clínica. Son cuestiones preeminentemente legales. Tenemos un título generalista, licenciado en psicología, que nos capacita virtualmente a realizar gran cantidad de actividades. El problema es que si miramos hacia el mundo, y puede ser una actitud criticable, porque puede haber alguien que diga que no es necesario mirar a Europa, y por supuesto no lo es, sino con miras de comparación y de introducir cuestiones que no son propias. En otros países, el título de grado normalmente no habilita a muchas otras actividades que no sean la docencia, la actividad auxiliar, a los psiquiatras. Reitero que no me parece que es una relación directa entre formación de grado e incompetencia, porque como estoy observando yo en la investigación que terminé hace 2 meses, realmente hay una capacitación en psicología clínica en nuestra facultad y a partir de otras lecturas en el país. El problema es que necesariamente se tiene que romper con la idea de que me recibo y listo. Somos profesionales de una ciencia que, como toda ciencia, está en constante ebullición y la formación tiene que ser continua. Por supuesto está el tema de los posgrados, está el tema del gasto de dinero, pero no siempre la formación es en posgrados. Uno puede mantener viva la actitud crítica y la curiosidad. Me parece que es fundamental la curiosidad y constantemente remitirse artículos, libros, discutir con docentes. Y la práctica misma, ¿no? Perdón que te por favor, no interrúmpame lo que quieras. La práctica misma, me refiero a buscar alguna beta como siendo acompañante terapéutico o alguna manera que te conecte con la realidad. Yo creo que de esa manera, digamos, se completa la formación, ¿no? Con un choque con la realidad, un choque con el paciente, un choque con la realidad sociopolítica, si quiere. Por supuesto, bueno, una de las características que hemos tenido, y no lo digo yo, lo dice la gente que sabe,
es que la psicología argentina le da la espalda a las problemáticas de alguna forma comunitarias, sociales, y no es cuestión de que los profesores son malos y de que los alumnos son irresponsables. Tenemos una estructura académica de 70, 80 años que necesariamente por enfocarse en ciertas áreas ha tildado como irrelevante otras. Y la cuestión sociopolítica es una de las cuestiones que más vulneradas aparece. ¿Qué le agregarías vos a la facultad? Me parece que una de las dos cosas. Por un lado, una formación en investigación constante. Eso trataría de ver qué forma tenemos de adaptar el modelo europeo, norteamericano a Argentina, de forma que no sean materias sueltas, sino áreas de investigación en cada una de las asignaturas. Y como segundo punto, que también tiene mucho que ver con la formación, es la cuestión de la capacitación docente o la capacitación en prácticas docentes. Lo que yo estoy investigando actualmente es la enseñanza de la historia de la psicología en las universidades públicas. Cuando uno estudia la enseñanza de un área, concretamente la mía es de historia, cuando uno estudia la enseñanza puede remitirse al análisis de programas, por ejemplo, a ver con qué contenido se forman los alumnos, pero también, como hago yo en mi investigación, que considero que se tienen que indagar las prácticas concretas de los docentes. Porque ¿de qué sirve un buen currículum, es decir, el conjunto de todo el contenido de una facultad, si no se viabiliza o no se vehiculiza en prácticas docentes concretas? Claro. Me parece que otra de las betas que deberíamos desarrollar y que se están desarrollando, porque de hecho tenemos carreras de especialización docente, es la cuestión de cómo bajar todo ese contenido hacia el alumnado, de forma de motivarlos. Y en relación a las teorías, porque vos estabas hablando del predominio del psicoanálisis, y en relación a la formación, más allá de enfocar en la investigación y en lo que es la maestría, la enseñanza. En relación a las teorías, ¿considerás una pluralidad teórica para enseñar? ¿Verlo de otra manera? Porque, por ejemplo, con el licenciado Toselli, en el anterior programa habíamos hablado de, en vez de enfocarse desde teorías, enfocarse desde los fenómenos y a partir de ahí llevar a cabo la práctica. Bueno, sí, personalmente considero que el enfoque en los problemas es probablemente la vía más rápida de salida que tendría la psicología actual. No solamente porque es el enfoque mundial, sino porque deja las teorías en un segundo plano y nos focalizamos en los problemas concretos. ¿El enfoque en problemas cómo sería? El enfoque en problemas sería, por ejemplo, que si tenemos una problemática concreta en una comunidad concreta, como por ejemplo el alto índice de embarazo adolescente, debería estudiarse el problema concreto lo más independientemente de teoría que se pudiera. Es decir, evaluando qué se ha hecho antes con respecto al embarazo adolescente, evaluando investigaciones que hayan tratado el problema de forma efectiva y evaluando qué grado de adaptación podrían tener esas investigaciones, que seguramente no son de nuestra localidad, a nuestra localidad. Claro. Llevar adelante modalidades terapéuticas o acciones en la realidad que no partan necesariamente de una teoría, sino que partan de estudios que ya han demostrado que son eficaces. No quita esto y no le resta importancia a la teoría. Lo que hace es una centración mucho más importante en el fenómeno de la realidad y deja en un segundo plano todo lo que se juega necesariamente cuando uno parte de una teoría. A fin de cuentas, lo que la gente nos pide son solucionar problemas, no tan simple como eso, responderlos en ese sentido. Bueno, vamos redondeando y la verdad es fascinante el mundo de la historia de la psicología y la formación, porque es lo que después, en unos años, es lo que ves en la práctica profesional. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque, ¿sí? Dale. Hasta las 22, escuchá La Caja Negra. Radio de interés psicológico, La Caja Negra. Bueno, ya volvemos a la última tanda. Qué rápido se pasa una hora de radio. Qué prolijo y preciso que hablas, Catriel, la verdad. ¿En serio? Sí, no, la verdad. Seguro te debe sorprender la admiración de alguien como yo. Pero bueno. Yo te admiro. Yo te admiro más. Bueno, dejemos de tirarnos flores. Pero igualmente, la última flor que te tiro. La última flor.
¿Qué promedio tenés? 9.93. Qué maestro. ¿Por qué lo preguntás? Maestro. Porque la gente se está preguntando cómo haces. Ah, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacer algunas actividades específicas? ¿Cómo haces para sobornar a los profesores? Claro. ¿De dónde ¿cómo- sacas la plata? ¿Cómo hago para mantener relaciones amorosas? Claro. Bueno, a esa gente se le responde de que... ¿Tenés vida social? Vida social, sí, vida económica, otros tipos de vidas también que no se pueden discutir públicamente. Bien, bien, pero que ya están contando ahí en el Facebook. Sí. Y No, es un interés generalizado, la psicología a mí me... te gusta desde antes, ¿no? No, cada a medida que pasaba la carrera cada vez me interesaba más. Te ibas Es algo que me apasionando. suscita curiosidad. ¿Tenés alguna técnica de estudio en especial para preparar los finales, los exámenes? Técnica no, yo tengo, no sé, quizás se vio, pero... El talento. Tengo, no, el talento no, precisamente no. La belleza interior. No, pectorales. Me es natural hablar y me parece que parte de la técnica no radica tanto en el estudio sino en la expresión. Uno tiene que acompañar con el cuerpo lo que dice, que ser fluido y eso se Un realiza... poquito de teatro a la hora de dar el final. Un poquito bastante, no solamente a la hora del final, a la hora de poner en común con compañeros la idea. Yo he visto Claro. que por ahí cuando se estudia en grupo, cada uno tiene su hoja. Y no, hay que soltarse un poco más, pero estrictamente en el estudio, creo que no. Leído, marcar mi marcador azul, mi marcador amarillo, naranja y verde siempre están conmigo. Y ¿Son fundamentales esos colores para estudiar? hasta cuarto eran fundamentales, ahora ya perdí la seriedad y ya dan lo mismo. La gente está anotando los colores. Yo soy de potrero, más lapicera, marcar, más de potrero. Si te digo dos nombres de psicólogos y ya pasamos a otro tema. Dale. Que quiero ver qué pensás. Lacan. Lacan, dijiste psicólogo. Durísimo, Oh, durísimo. No, en serio. La hija de Lacan está llorando. No, en Francia, serio, es que su casa. Lacan tuvo una formación en psiquiatría. Ujú. ¿Qué opino de Lacan? Es un tema, como cuando me preguntaste qué opino de psicoanálisis, es un tema muy complejo y me preocupa mucho la tendencia que se tiene de excluirlo de la academia. Me preocupa que cuando se lo critica la propuesta sea erradicar el lacanismo. Me parece que tiene que ser, como toda otra teoría, sometida a lectura atenta, aunque sea muy difícil y aunque podría haber hablado mejor y más claro, podrías haberlo hecho, Lacan, y no lo hiciste. Seguir sometiendo la lectura, discutirlo en espacios públicos. Muy centrado, me gusta tu discurso, muy Gracias. centrado. Gracias. Ojalá pueda llevarlo a la Muy práctica. fachero también, muy fachero. Muchas gracias. Muchos Bueno. pectorales. ¿Y qué otro psicólogo me vas a tirar? Te iba a decir, pero me arrepentí. Te iba a decir Freud, pero Freud. me parece que con lo que dijiste el psicoanálisis quedó más o menos completo. Así que, pero me interesa más otro también. ¿Qué opinas de lo que sería el cognitivismo, por ahí más duro? El cognitivismo duro. Prepárate. Murió hace años. Ajá. No llegó acá al funeral. Hoy en el mundo, digamos, la psicología es psicología cognitiva, pero el tema es que ya psicología cognitiva no se refiere a una teoría. Hoy psicología cognitiva es el estudio de cuestiones inconscientes, de cuestiones afectivas, de cuestión de procesamiento de la información. O sea, respondiéndote, me parece que es una cuestión muy generalizada en la psicología actual, mundial, de mucho interés por parte de los organismos públicos y de las universidades, y es un campo extremadamente heterogéneo. Hay mil cosas adentro. Ya ha perdido eso de que por ahí cognitivismo era procesamiento de la información. Eso ya no existe. Ni siquiera cognitivismo ahora es hablar de esquemas. Es hablar de representaciones sociales, es hablar del poder que tiene la comunidad sobre la forma de pensar de las personas. Parece un área muy promisoria. Bien, pasamos, me gustó tu respuesta, como siempre, mantenés el eje de la idea directriz ¿En serio? atada como Messi tiene atada la pelota. Dante, vos habías buscado un artículo que había unos mitos sobre el rol del psicólogo, que aprovechemos que está Catriel acá, que lo vamos a Sí, hacer para que participar nos en esta ayude un poco. conversación. Sí, son estas ideas que tienen las personas que no están relacionadas con la psicología. Y bueno, queremos derrumbar esos mitos. ¿Cómo sería ideas que tiene la gente? Representaciones, ideas que tiene de lo que es el psicólogo, de lo que es el estudiante de psicología. Y Che, esto abuela, ¿qué nos es un toca psicólogo? muy cerca. Claro. Y te tira Claro. la respuesta. Bueno, yo tengo un par de comentarios que me ha hecho mi abuela. ¿Se Pero, está escuchando tu abuela? no sé. No me digas que está en el cielo o algo así, por favor. No, Un está saludo viva. a Doña Porota que nos escucha. Si me está escuchando ¿Qué es Susana, lo que te dice un tu beso abuela que es el psicólogo? ¿Qué gigante. es el psicólogo? Bueno, una de las cosas es que cuando yo he hablado con ella, le he preguntado cosas. No, nietito mío me ha dicho, vos me estás psicoanalizando. Y la escuché No, siempre. no les pasa eso, que estás hablando con una persona, le haces unas preguntas o no. Ah, no, vos Sí. me estás Sí, psicoanalizando. muchísimo, sí, sí. Recién conocí a una persona, estudio psicología.
Ah, bueno, pero no me psicoanalices. ¿Me entendés? Es un poco incómodo. Yo llegué, una anécdota personal, llegué a la casa de un amigo, un grupo de gente hablando, así lo más tranquila. Me siento, comento, porque me preguntaron que estudio psicología, silencio. Como si, no sé, yo le pudiera... Eso igual por ahí chocó porque entraste al grupo desnudo. Puede ser eso. Influye. Pero Sí, las sí, dos sí. cosas, que estar desnudo y decir que soy psicólogo, las dos cosas hicieron... Mucho ruido. Otra cosa que yo escucho mucho es, no, yo no voy al psicólogo. Una actitud casi permanente, de por vida, una forma de enfrentar ya esto. No voy al psicólogo. Se ve al psicólogo como que es para putos, para débiles, para el que no se la banca por sí Sí, o que mismo. están locos o que tienen trastornos serios, ¿no? Que tienen... Claro, sino para el resto la gente dice que habla con los amigos, que eso es suficiente de alguna manera. ¿Vos qué pensás, Catriel, así de estas cosas que circulan sobre el rol del psicólogo? Con respecto a lo primero, me parece precisamente que la historia es la responsable. La gente, de alguna forma, tiene el derecho a pensar que psicología es psicoanálisis, porque la práctica clínica, el 80%, creo que más, es psicoanálisis. A la gente decirle que Igualmente nos estamos refiriendo a que la gente quizá tiene la sensación de que estamos continuamente Analizando analizando las personas. fuera de la facultad, no, fuera de no, los no, lugares. de hecho, si fuera así, habría más índice de suicidio en los psicólogos. Sí, claro. No, el psicólogo no está constantemente analizando. Hay que darse cuenta de que ser psicólogo es ser un profesional. Y el ingeniero no está constantemente construyendo puentes. Y el veterinario parece que ve un perro y lo va a acariciar, pero no. El veterinario es especial. No, el corazón. no, hay un marco específico Claro. en el que el psicólogo se desarrolla, y cuando está afuera con los amigos está tomando una cerveza y viendo el partido. Y sobre el segundo tema, esto de el loco asociado al psicólogo. Quizá no se ve al psicólogo como algo para buscar un apoyo en la vida cotidiana, para poder limar más la salud mental y poder Sí, resolver un problema puntual, Claro. con la pareja, por ejemplo. alivianar un poco la carga mental. Y necesariamente es diferente la charla con el psicólogo a la que uno tiene con un amigo. Se da en otro marco, es otra persona que no nos conoce, con la que tenemos que hablar otras cosas. Me parece que es algo, por supuesto, cada persona tiene derecho a creer lo que cree, pero es interesante darse la oportunidad de romper un poco esos mitos. Un psicólogo no es para locos, no es para débiles, y si es para débiles, somos todos débiles. Y otra cosa también, no sé si ustedes querían comentar otra cosa. Una cosa que he escuchado mucho es ese pisoteo entre psiquiatras y psicólogos. Como, bueno, no se entiende cuál es la especificidad de cada uno. Se dice, bueno, si yo estoy haciendo una terapia, ¿con quién vas? No, con un psiquiatra. Y estoy tomando tales medicamentos. Eso está, ¿no? En el imaginario social, yo ya estoy haciendo esto por la salud mental con un psiquiatra. Sí, pero son cosas distintas igual. El medicamento tiene sus importancias, particularmente, ahora sí, en patologías más graves, o no necesariamente, a veces para calmar la ansiedad, tiene distintos usos, pero la terapia es otra cosa, es la palabra, es tratar de resolver problemas, buscarle la vuelta. Con respecto a este mito, dos cosas. Primero, una confianza al médico. Creo que en el sentido común prevalece una confianza al médico ante que el psicólogo. ¿Será porque el psicólogo es más contemporáneo, la figura del psicólogo? No lo sé. Por otro lado, la presión de las empresas farmacéuticas por el tema de la distribución de medicamentos creo que marca bastante este mito que anda circulando. Y además del lado histórico, es una nota, la psicología en Argentina hasta el 85 se peleó con los psiquiatras. Claro. Durante las dictaduras, las leyes que nos rigieron éramos auxiliares psiquiatras. Los primeros psicólogos en universidades eran psiquiatras. Es un área con la que estamos Sí, constantemente... la psiquiatría en su momento, volviendo al mito anterior, trataba con locos, de por verdad, supuesto, ¿no? pero la Y de ahí- psiquiatría del 1700. Claro. Claro, Avanzado por eso, muchísimo en sí, esa sí, época. por supuesto. Yo creo que el psiquiatra tiene que ser auxiliar del psicólogo. Así lo tiro. Oh, fuerte. Picante. Fuerte. Están llegando mails de psiquiatras. Bueno, Están acá en la Están puerta. estacionando Que autos se- los Que psiquiatras. se armen un programa de radio de psiquiatría, entonces, si nos quieren contraatacar. Emma, ¿vos querías decir Yo algo? pensaba, en realidad, según lo que hablábamos, trataba de pensar más del lado de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? Porque a la vez, socialmente, la gente siempre tuvo más como recaudo al momento de hablar de sus problemas. Como una convención social, que los problemas se hablaban adentro de la casa, o tener esa tendencia a mostrarnos de alguna manera perfectos, o justamente sin inconvenientes.
Entonces, progresivamente, bueno, creo que el psicólogo va ocupando espacio, pero sin embargo hay una resistencia, que me parece que un poco responde a eso. Ir al psiquiatra, saber que te da una pastilla, de alguna manera es como que recorta un poco el problema, lo reduce y es más efectivo a corto plazo, sin involucrar tan emocionalmente o con tanto trabajo a una persona. Además, a mí me gustaría introducir otra vez la idea, por ahí no la expliqué así, de que tenemos que recordar de que cuando hablamos de estos mitos normalmente nos referimos al psicólogo clínico. En Argentina asociamos psicólogo con psicólogo clínico y con psicoanalista, pero la gente tiene que recordar que el psicólogo, como se basa en la ciencia, tiene múltiples campos de aplicación. El psicólogo es psicólogo laboral y trabaja en empresas, es psicólogo educacional y trabaja en gabinetes, es psicólogo clínico y también es psicólogo jurídico y trabaja como perito. El psicólogo clínico que nos encontramos en el consultorio es una de las 1000 ramas y es una de las 1000 formas en las que las personas se pueden sentir beneficiadas. Exactamente, sí. Sí, en el primer programa hablábamos un poco de eso. Porque estábamos todo el tiempo, inclusive nosotros, es lo que, de hecho, lo que más predomina la clínica. Pero, por ejemplo, en lo laboral, para entrar en muchas empresas, te hacen entrevistas de admisión, hay test y demás, y ahí hay un psicólogo trabajando. No es solamente la terapia como la conocemos. Bueno, pero yendo justamente, pero al mito se me ocurre que hay otro mito que tiene que ver con esta cuestión de lo laboral, porque también la gente en el ámbito laboral, al momento de hacer una entrevista, tiene como mucha representación del psicólogo, que le administra un test, ¿no? Estaría bueno charlar de eso en un programa, ¿no? Sí. Pero que como que se va, me parece, la gente con una sensación de que justamente le administró los test y ya, viste, se siente como una especie de, viste, de persecución, que tiene una especie de, como si el psicólogo tuviera una radiografía de su personalidad, viste. Esa cosa del psicólogo como mago, si se quiere. Sí. El otro día encontré en una página web que decía cómo aprobar el Roger. El Roger es el test de las manchas, para poder entrar a la empresa. Y bueno, todas estas cosas que circulan así de ideas falsas, ansiedad, que generan ansiedad en la gente, que confunden más de lo que aclaran. Hay otro mito también, otro mito le decimos una forma como por ahí no adentrar en la ciencia, no adentrar en la psicología, que se escucha en la calle, una forma popular de pensar la psicología, que es que uno va al psicólogo cuando necesita consejos, que el psicólogo estaría aconsejando, estaría ocupando el lugar de un amigo más sabio, una cosa así que nos va a ayudar a redireccionar nuestra vida. Nada más alejado de eso. O sea, no es lo mismo una charla de café que una psicoterapia, tiene otros elementos, un encuadre, otra mirada, otra posición del psicólogo, nada más alejado de la realidad. Claro, intenta que más que reflexione uno, funciona más de ese modo, que uno intente reflexionar, más que uno como psicólogo siendo consejero, no, tenés que hacer esto, lo que no quita que el profesional dé consejos e inclusive te acompañe al boliche si no podés con esa mina que siempre te gustó. Mirá qué interesante, yo no conocía ese papel del psicólogo. Es que precisamente hay que empezar a descontracturar un poco la idea de psicólogo que se tiene, y son cosas que también se adquieren cuando uno ve puertas afuera de Argentina, pero el psicólogo necesariamente, a partir de múltiples modelos teóricos, trata de ayudar a las personas. Vos si tuvieras que hacer una terapia, si necesitaras ayuda psicológica, que si me parece que tuviera que darla. No, si necesitaras vos. Sí. Vos, ¿a dónde recurrirías? ¿A qué tipo de terapia? ¿Qué tipo de terapia te esperás que te ayudaría? Mira, sería en función del problema que tuviera, porque... Eso es bueno, eso es interesante ya de entrada, en función del problema. Quizá tiene que ver con que yo, como estoy haciendo la carrera, tengo conocimientos quizá que la gente no tiene, pero sé que quizá hay terapias que son más efectivas para ciertos problemas. Lo que sí tendría como actitud general, que me parece importante, más allá del problema que tuviera, es que si yo fuera el psicólogo y sintiera de forma reiterada que no estoy logrando avances o que no me estoy sintiendo bien, no dudar y dejar. Claro. Porque muchas veces se da el hecho de que quizá uno no siente mejoras, pero se están dando. Y en mi criterio, como paciente eventual, yo sentiría que nadie más que yo tendría la razón en cuanto a si me estoy sintiendo bien o mal, si me está sintiendo bien o mal. Ahí yo tengo una crítica. Por favor. Voy a confrontar. Sí. No, en este sentido, yo quizá tengo una idea muy pesimista de las personas. Pero siguiendo una teoría más psicoanalítica... Por eso no tenés amigos, Lucho. Sí, mi perro es mi mejor amigo, pero nada más que eso. No, fuera de joda, la teoría psicoanalítica habla del concepto de resistencia. O sea, una fuerza que evita que hablemos de los problemas que necesitemos. En ese sentido, como que me parece hasta peligroso ese consejo. A ver, si tenemos una cabal conciencia de cómo somos, de conocernos lo más profundo, por ahí hasta te daría la razón, pero
no sé, hasta me da miedo ese consejo, así te lo digo. Claro. Sincero. No, sí, sí, lo ¿Qué entiendo. respondes a esto? ¿Cómo le das el derechazo? Que resistencia es un concepto teórico de un marco teórico particular y que otras corrientes terapéuticas no lo ven como resistencia. Es decir, cuando una persona falta un tratamiento, hay un marco teórico que lo ve como una resistencia interna a ser curado y otros marcos teóricos lo ven como que el psicólogo cometió un error. Claro. Dejando la teoría de lado, si nos enfocamos en el problema, tenemos que preguntarnos, ¿la persona faltó? ¿Por qué faltó? Más que si resistió o no, más que si sus esquemas cognitivos funcionaron o no. Y en función de eso, encarar en el siguiente encuentro. Bueno, mucha información, mucho contenido que vamos a quedar procesando. Yo lo voy a volver a escuchar yo mismo la charla. Primero porque soy muy narcisista y me gusta escucharme a mí mismo. Y segundo porque Catriel es un buen invitado y no estuvo mal. Y bueno, y está bueno que me uses de referente para todas tus charlas y Por conferencias de acá supuesto, en más. sabés que sos mi referente, como pusiste en Facebook, aprendí todo. Rápido, en medio de oración. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Qué vas a hacer? Más gordo. Y doctor, ojalá, doctor en psicología. Psiquiatra. Y en CONICET, por favor, la gente de CONICET que me está escuchando, quiero entrar. Bueno, este fue el programa de la radio La Caja Negra, radio de psicología. Estuvimos en FM de la Azotea 88.7. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Y bueno, búsquenos en Facebook, en los mails, en todos lados. En la facultad. En la facultad también. Abrácennos. Si nos ven, abrácenos y déjanos pasar al baño de mujeres. Ah, y perdonen nuestras faltas como nosotros también perdonamos las de Catriel, que tuvo varias. Gracias. Chao, hasta luego.